el gusto de dar comienzo a esta primera parte de la jornada titulada Chile y el cumplimiento de obligaciones en materia de derecho a la salud. El estado de la política pública en salud en general y mental en particular, con la pregunta ¿se cumple o no? Para eso, damos la bienvenida a nuestro primer expositor, don Juan Ignacio Latorre, senador de la República, quien además es psicólogo de la Universidad Central, máster en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Gestión Pública de la Universidad Autónoma también de Barcelona y de la Universidad de Barcelona, posgrado en Economía Cooperativa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Candidato a doctor en Políticas Públicas y Transformación Social del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Académico y senador de la República por la sexta circunscripción correspondiente a la región de Valparaíso. Muchas gracias, senador, y bienvenido, y le damos su turno para esta presentación. Ahí sí parece. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, senador. Adelante. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y felicitar a los organizadores también de este seminario y las preguntas que plantean, el tema que abordan y en el proceso en el que está Chile también. Creo que es muy relevante cómo vincular, ¿no?, la salud mental con no solo las políticas públicas, sino que el proceso constituyente en curso en nuestro país. Y bueno, y además en este contexto de pandemia global, y en estos días además de un aumento, digamos, de un rebrote de casos, aumento de contagios, personas fallecidas, colapso del sistema sanitario, que también tiene un impacto, obviamente, y esto es algo que está en permanente observación a nivel global, el impacto en la salud mental de la población. Es decir, vamos a tener que mirar esto, cómo salimos, digamos, de la pandemia y cómo los impactos en salud mental en nuestra comunidad y ciertamente el tipo de políticas que necesitamos para adelante, ¿no? Yo, el primer punto que quisiera abordar es, claro, este diagnóstico, y no quiero profundizar mucho en aquello, pues seguramente puede ser un diagnóstico compartido y seguramente otros expositores o después de la conversación podremos profundizar, pero en el fondo Chile pre-estallido social, ¿no?, pre-estallido social y pre-pandemia, ya veníamos con una discusión muy profunda, con niveles muy complejos de problemas de salud mental en nuestro país, ¿no? Y esto a nivel, si ustedes quieren, de expresiones, de síntomas en el fondo, ¿no? Tasas altas de depresión, trastornos de ansiedad, automedicación, digamos, ¿no? La cantidad de gente que consume psicofármacos de manera automedicada, digamos, sin ningún tipo de tratamiento, supervisión. ¿Para qué decir los problemas a nivel infanto-juvenil de intentos de suicidio y tasas efectivas de suicidios de las más altas del mundo, en nuestro país? Y así otras expresiones, ¿no? Violencia al interior de la familia, violencia machista, patriarcal contra las mujeres, los impactos en la salud mental. Psicólogos clínicos que vienen estudiando, Felipe Lecanelier, por ejemplo, que viene estudiándose mucho tiempo la infancia y de alguna manera estudios recientes sobre el nivel de maltrato en la infancia en nuestro país, psicológica, físico, castigos, etcétera. Es algo que sigue ocurriendo de manera muy alta. Entonces tenemos en el fondo muchas expresiones y traíamos, insisto, pre-estallido social, pre-pandemia, problemas complejos de salud mental, ¿no? Ahora, claro, si entendemos la salud mental en términos de una definición así muy básica, ¿no?, muy simple, que insisto, podremos profundizar, pero muy simple, no solo como la ausencia de enfermedad o de algún tipo de patología psiquiátrica, discapacidad psíquica, etcétera, algún diagnóstico clínico, ¿no? Si entendemos la salud mental no solo como la ausencia de enfermedad, sino que lo orientamos en términos del bienestar biopsicosocial, ¿no?, del desarrollo
integral, del máximo desarrollo de las potencialidades, ¿no? Si lo vinculamos la salud mental con la salud emocional, la salud de los vínculos, la salud de las relaciones sociales, de la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, un sentido en la vida, digamos, ¿no? Si vinculamos la salud mental con esa definición más allá, insisto, de la enfermedad, patología, síntomas, y vinculamos entonces esta discusión con qué tiene que ver esta definición, digamos, de salud mental con el proceso constituyente, ¿no? En curso, un proceso constituyente que surge del estallido social, o que se canaliza a partir del estallido social y del reclamo, y el reclamo y la protesta social por dignidad, por resumirlo, digamos, en una idea. ¿Qué tiene que ver entonces ambas cosas? Uno podría decir, bueno, son cuestiones que están separadas, que no se cruzan. Yo creo que hay muchas conexiones ahí, ¿no? Y por eso saludo este seminario, saludo esta conversación, porque creo que plantea preguntas y nos plantea preguntas, no solo, digamos, a los, comillas, especialistas en salud mental, o los que podemos tener alguna formación, o hemos ejercido, o ejercen, colegas, compañeros, compañeras, o gente que está en el nivel de las políticas públicas, sino que en el fondo es una pregunta, yo creo, para la comunidad, ¿no? Una pregunta colectiva, para la sociedad en su conjunto, sobre todo en una deliberación democrática sobre, o a partir del proceso constituyente, ¿no? Cuando hablamos del buen vivir, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto, ¿no? de país orientado a el buen vivir, o el bien común, o el desarrollo integral, bueno, ¿qué espacio ocupa la salud mental en ese proyecto, ¿no? Que finalmente es un proyecto político, ¿no? Y un proyecto político en disputa. Y digo esto porque en el fondo, y ahí entramos en otro ámbito, otro punto, digamos, que quisiera poner acá para la discusión, que esto también está bastante documentado a nivel internacional, lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, digamos, ¿no? Los determinantes sociales de la salud. Y la salud, insisto, no solo como ausencia de enfermedad, o salud física, como se dice, digamos, comúnmente, sino que esta idea del bienestar biopsicosocial integral, ¿no? Y entonces, en el fondo, nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, las políticas laborales, ¿no? de un país con la salud mental de la población y con este bienestar biopsicosocial, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de horas que trabaja legales, ¿no? Horas legales. Por eso esto de los proyectos de ley, por ejemplo, el proyecto de ley de ponerle límite a la jornada laboral, 40 horas. En otros países europeos, a mí me tocó estudiar en Barcelona, viví allá 3 años, y pude recorrer y mirar, digamos, comparar también las políticas laborales de muchos de esos países. Bueno, países que tienen 38 horas, 37 horas, 35 horas en algunos casos, ¿no? Jornadas laborales mucho más acotadas, y con productividad alta, ¿no? O sea, con productividad económica alta, pero con tiempo libre, ¿no? La idea del tiempo libre en una sociedad capitalista, en el fondo, ¿no? En una sociedad de mercado, de consumo. ¿Tiempo libre para qué? Bueno, tiempo libre para uno, tiempo libre para la casa, tiempo libre para la familia, tiempo libre para el ocio, tiempo libre para participar de la comunidad, participación ciudadana, para hacer voluntariado, para participar de algún colectivo, tiempo libre para reflexionar, para meditar, para leer, para estudiar, etc. ¿no? Para hacer cosas que me gustan más allá de mi trabajo remunerado, ¿no? Bueno, esas discusiones estructurales, que estamos hablando de leyes para todos, de mínimos, de pisos mínimos exigibles para todos, para las empresas, para los trabajadores, para todos, tiene que ver, impacta, ¿no? en la salud mental. Entonces, cuando tenemos en Chile jornadas laborales extensas, muchas veces sin límite, nos llevamos pega para la casa, estamos el fin de semana conectados, trabajando, etc. ¿Para qué decir ahora en pandemia, con el teletrabajo, ¿no? La conexión desde la mañana hasta la noche en pantalla, el agotamiento psicológico que eso implica, los límites en el fondo de la jornada laboral, cuando está nuestra jornada laboral entroncada, digamos, con otras labores domésticas de llevar la casa, del cuidado de niños, del cuidado de adultos mayores, etc. Sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Y ahí nuevamente el vínculo, la doble jornada, ¿no? La doble o triple jornada de
de las mujeres, la remunerada y la no remunerada, la no visible, ¿no? Y qué impactos tiene eso en la salud mental de las mujeres, ¿no? El agobio, la soledad muchas veces con la que se lleva esa carga, etc. Bueno, un elemento, ¿no? Los determinantes sociales de la salud, políticas laborales, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver políticas económicas o el endeudamiento de las familias, por ejemplo, con la salud mental, ¿no? Uno diría una sociedad digamos, una sociedad capitalista, un modelo económico donde los salarios además son bajos, ¿no? Nuevamente políticas laborales, los salarios son bajos y por lo tanto implica que la gente se tiene que endeudar para todo, ¿no? Para llegar a fin de mes, para estudiar, para comprar, bueno, una casa, comprar un auto, equipamiento, para todo, ¿no? El sobreendeudamiento de los hogares en Chile es brutal. ¿Qué tiene que ver eso con la salud mental, ¿no? El nivel de deuda de una familia con la salud mental versus otros esquemas económicos donde los salarios son mayores, te alcanza a llegar a fin de mes, o incluso la llamada, comillas, clase media puede tener cierta capacidad de ahorro. En Chile la clase media, la llamada clase media, no tiene capacidad de ahorro, donde tienes vacaciones, donde te pagan incluso las vacaciones aparte como otro salario, ¿no? Son políticas laborales, políticas, son pactos sociales económicos, ¿no? Y eso impacta ciertamente en la salud mental. Cuando muchos especialistas plantean, la gente necesita tener un mes de vacaciones, por lo menos, ¿no? Un mes de vacaciones, poder desconectarse, poder, ¿no? Cargar las, como se dice, las pilas, poder hacer otras cosas, ¿no? Poder viajar, etc. Bueno, eso tiene que ver con la salud mental también, ¿no? Tiene que ver con la salud mental también. Entonces, ahí estoy poniendo ejemplos y discusiones y seguramente habrá muchos otros más y dará para la conversación, pero en el fondo esto de la salud mental, lo que mi convicción, digamos, indica es que, y también desde mi experiencia en el fondo, ¿no? Personal, profesional, hoy día política, va más allá de la atención clínica, va más allá de la psicoterapia individual, va más allá del psicofármaco, el tratamiento psiquiátrico, que es muy necesario, no lo quiero desvalorizar, es muy necesario, pero en el fondo si queremos hablar de salud mental de la comunidad, de la población, de un país, tenemos que entrar a otras variables, digamos, ¿no? Más estructurales, más de los determinantes sociales, ¿no? Económicos, políticos, etc. Que son complementarios, ¿no? Son niveles complementarios. Está el nivel micro, ¿no? Micro, individual, de la intervención psicosocial a nivel personal, familiar, grupal, etcétera, territorial incluso, y el nivel más macro, ¿no? Y creo que ambos son muy, muy, muy relevantes de discutir, sobre todo en el tipo de discusión que tenemos hoy día como país, con el proceso constituyente y con la pandemia, ¿no? Un elemento más, solo para ir como cerrando esta parte. Recientemente se aprobó una ley que fue muy polémica y que yo creo que hubo, se dijeron muchas cosas en el fondo sobre esta ley, que es una ley como de salud mental, pero que básicamente es una actualización normativa de derechos y deberes de los, comillas, pacientes, ¿no? Temas de confidencialidad, temas de consentimiento informado, las fichas clínicas, etcétera, los límites éticos de la intervención psicosocial, digamos, que en Chile no estaban actualizados normativamente, incluso con convenios internacionales firmados, pero no había una ley que actualizara aquello. Y ciertamente una ley insuficiente, faltaron algunas cosas, el gobierno se había comprometido con algunas cuestiones, cerrar, etcétera, algunos centros, etcétera. Pero bueno, no quiero entrar en el detalle de esa ley, pero está muy lejos de ser una ley de salud mental, de promover políticas públicas de salud mental, o con financiamiento económico en los presupuestos de salud mental en el país, o en los centros comunitarios, en los CEFAM, etcétera. No, está muy lejos de eso, no es una ley que aborde aquello y que uno podría esperar algo en ese sentido. Entonces, claramente Chile tiene una crisis de salud mental, incluso desde el punto de vista de la atención de las personas que necesitan, ¿no? Una atención profesional en salud mental. En eso estamos con un déficit enorme a nivel
de todo tipo, digamos, desde intervenciones ambulatorias, residenciales, etcétera, para qué decir el campo drogas, alcohol, un campo en el que a mí me tocó trabajar un tiempo particularmente. O sea, tenemos muchos ámbitos de brechas, ¿no? De brechas, desigualdades. Está una salud mental tremendamente privatizada, ¿no? Quien tiene dinero, como muchas cosas en Chile, quien tiene dinero, bueno, puede ir y pagar una consulta, psicólogo, psiquiatra, o internarse en una clínica, etcétera, familia, pero termina siendo un privilegio de pocos, ¿no? En términos de las grandes mayorías, toca recorrer poblaciones y ciertamente ahí hay un déficit, hay una brecha enorme que se viene arrastrando hace mucho tiempo, y que yo creo que es que mi impresión también, si lo conectamos con el estallido social, con ese malestar social acumulado, con esa bronca, con esa rabia con la que sale el pueblo a la calle, insisto, el grito desesperado y la protesta social por dignidad, en el fondo, decir, bueno, basta, ¿no? Basta de abusos, basta de este tipo de sociedad, paremos, construyamos algo nuevo. Bueno, también tiene que ver con estos elementos, digamos, ¿no? Quiero conectar, no en términos deterministas, ¿no? Sino que de relaciones, de fenómenos multicausales, de fenómenos complejos que tienen muchas aristas. En el fondo sí me comprometo a enviar algo, a partir también de la reflexión de la mañana y de participar con ustedes en este seminario. Eso, muchas gracias.